mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Háblame, papá. Hazme oír tu voz. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes. Yo vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar. Pues damos gracias a Dios por estar aquí esta mañana. Una servidora, soy la pastora y apóstol Socorro Salazar Bonilla. Y bueno, para los que no están familiarizados con la palabra apóstol, los apóstoles somos pastores de pastores. Y doy gracias a Dios por la bendición, el privilegio que me da de servirle. Estamos aquí desde Chequiná, Las Naciones, en Veracruz, México. Y saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales por todas las naciones de la tierra. Hoy aquí en México celebramos el Día del Padre y hoy es un día especial donde recordamos la paternidad que tenemos, la máxima paternidad del Todopoderoso, pero también la bendición que le ha dado a cada varón de ser padre. Y yo doy gracias a Dios porque yo sé que Dios va a hablar a nuestro corazón el día de hoy a través de este tema dedicado al Día del Padre. Y si hay un papá cerca de ti, bendícelo, ¿verdad? Felicítalo y dile felicidades en tu día y que Dios les ayude cada vez a ser mejores padres. Nadie nace sabiendo, ¿estamos de acuerdo? Pero buscar a Dios y pedirle dirección y sabiduría para ser un buen padre, eso es lo mejor que pueden hacer. Y bueno, pues también doy gracias a Dios por la vida de todos los que nos ven de nuestras iglesias Chequiná Las Naciones. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestras iglesias aquí en México, por nuestra iglesia en California. Les bendecimos y estamos orando por la situación que ha estado pasando la gente allá en Estados Unidos respecto a la migración. Y estamos orando para que Dios le dé a Donald Trump la sabiduría y para conducirse correctamente. Y sabemos, ¿verdad?, que están sucediendo muchas cosas, pero sabemos que ante todo Dios tiene el control de todo. Así es que bendecimos a nuestros hermanos allá, la pastora Slim, nuestra hermana Isa, en Monterrey, al pastor Águedo. Muchas felicidades, pastor, porque no solamente es papá biológico, sino también papá espiritual, ¿verdad? Gracias a Dios que está creciendo el rebaño
también nuestro hermano Jacobo, allá en Huitamalco, Puebla. Felicitamos a todos los papás, a los que conocemos y a los que no conocemos. Damos gracias a Dios por su vida y pues también estamos agradecidos porque hoy estamos estrenando logo. Le damos gracias a nuestro hermano, al escultor muralista Rubén Solís Rincón. Gracias, hermano, por el trabajo, por todo este detalle que usted hace un trabajo muy profesional y bendecimos su vida y gracias por todo su apoyo, su aportación y le bendecimos. Y también quiero bendecir de una forma especial a mi sobrina Palomita. Hoy es su cumpleaños. Ella vive en Francia. Palomita, yo sé que tú ves también nuestras transmisiones, te bendecimos y la Iglesia Shekinah Las Naciones acá en Veracruz estamos y seguimos orando por ti para que Dios cumpla el propósito a tu vida y feliz cumpleaños, pequeña. Dios te bendiga. Y bueno, pues hoy quiero compartir el Evangelio de Juan capítulo 1 y a veces malamente hay una mala expresión de la gente en común que piensan, Juan capítulo 1, verso 11, de la gente que piensa que todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso? Que luego dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criatura, porque somos creación de Dios. Pero hijos, vamos a ver de una forma más clara, a la luz de la palabra, lo que dice aquí. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando, ¿verdad?, de Jesús. Y el verso 12, vamos a leer hasta el 14. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿de quién está hablando, dijimos? De Jesús, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen. Si regresamos, el 12. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Qué significa potestad? Autoridad, ¿verdad? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes somos hijos de Dios? Aquí está claro en Juan 1:12. Todos los que le hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y a los que estamos creyendo en su nombre, que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Él vino a reconciliarnos con el Padre, que dio su vida. Entonces, a los que le recibimos, cuando alguien hace su oración de fe, de aceptar a Cristo en su corazón, en ese momento pasa de ser criatura a ser hijo. Esa es la diferencia. No todos son hijos de Dios. Somos hijos solamente los que le hemos recibido y los que hemos creído en su nombre. Y dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados, Dios, ahorita en la alabanza estábamos entonando un canto hermoso, ¿verdad? Como Él ha tenido un plan, un propósito desde el vientre de nuestra madre. Hemos sido engendrados por Él. Dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Jesús es llamado el verbo, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús es el unigénito del Padre. Él estaba en el cielo. Y la relación del Padre con su creación, con Adán y Eva, se rompió a causa del pecado, por la desobediencia. Entonces había la necesidad de reconciliarnos como humanidad con el Padre. Y Jesús, que vivía con el Padre en el cielo, fue enviado por el Padre. De verdad que un excelente ejemplo de obediencia y de amor de parte de Jesús, de haber obedecido al Padre, estando en un lugar maravilloso, dejó su cultura. Por eso decimos que es el más grande misionero que ha dado la historia,
porque un misionero está dispuesto a dejar su cultura, sus costumbres, para adaptarse a donde Dios le está llamando. Jesús dejó su cultura celestial y tomó una cultura terrenal y se hizo hombre, se hizo carne para poder darnos la salvación, la vida eterna. Y por eso dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Este es el Evangelio de Juan, el que estábamos viendo, pero ahora vamos a las cartas de Primera de Juan, capítulo 3, el verso 1. Y yo les decía, ¿verdad? Cuán grande amor Él nos tiene. Cuán grande amor de parte de Jesús de haber sido obediente, pero también cuán grande amor del Padre de haberse despojado de su Hijo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Ahora estamos afirmando Juan 1:12, ¿verdad? Dice que para ser llamados hijos de Dios. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, yo te felicito y bendigo tu vida, porque no solo eres criatura, eres hijo de Dios. Dile al que está a tu lado, te bendigo, hijo de Dios, ¿verdad? Si es una mujer, pues te bendigo, hija de Dios, ¿verdad? Aquí a los de multimedia les bendigo porque son hijos de Dios. Amén. Y somos llamados hijos de Dios. No sé, pero el impacto de este nombre, ¿verdad? Que somos llamados hijos de Dios. Yo no sé cómo se llama tu papá, ¿verdad? Terrenal. Muchas veces la gente dice, tú eres hija o eres hijo de fulano de tal. Pero ¿qué tal cuando te dicen, tú eres hijo de Dios, del Dios vivo, del Dios todopoderoso? Por esto el mundo, ¿qué dice? No nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Se han dado cuenta que a veces somos rechazados? Yo creo que sí se han dado cuenta, ¿verdad? Cuando hay gente que no milita en la fe, que no ha creído en Jesús, que no le conoce, hay cierto rechazo con nosotros, porque ellos viven en las tinieblas. Se oye feo y fuerte lo que estoy diciendo. Ellos viven en tinieblas como un día nosotros también vivimos en tinieblas. Pero el Señor se refleja, se revela en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía que cuando tuvo su encuentro con Jesús, escamas cayeron de sus ojos, porque él estaba en tinieblas. Él era un religioso y creía que hacía bien delante de Dios, pero era otro Dios en el que él creía, ¿verdad? Cuando tiene su encuentro con Jesús, empieza a conocer al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Entonces dice aquí, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Así es de que si te han rechazado o te rechazan, pues no te preocupes. Es porque ellos habitan en tinieblas y tú habitas en luz. Amén. Y vamos a el verso 2 hasta el 3. Dice, amados, ahora somos otra vez. Somos, a ver, a la de 3 vamos a repetir todos. 1, 2, 3. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, del Todopoderoso. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Continuamos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabes? Su misma presencia. Cuando nosotros como hijos estamos conectados con el Padre y estamos teniendo comunicación con Él, Él nos empieza a purificar. Su misma presencia nos limpia.
Su misma presencia nos llena, su misma presencia nos sana, su misma presencia nos restaura. Cuán grande amor nos tiene. Cuán grande amor. Vamos ahora a Juan, regresamos al Evangelio de Juan, pero al capítulo 3. Y vamos a entender un poquito más, ¿verdad? La importancia de aceptar a Cristo, de tener esa comunión con Él, de militar como hijos de Dios. Juan 3:1 dice que había un hombre de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran religiosos de ese tiempo. Y este era un hombre de ellos, que se supone que incluso enseñaba la ley. Dice que era un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿por qué creen que fue de noche? Porque en el día andaba enseñando, ¿verdad? Porque era maestro de la ley. Era para que no lo vieran también, porque yo creo que le daba pena. Yo creo que Nicodemo sentía algo, sentía la presencia del Todopoderoso, pero no sabía qué era. Como él era un maestro de la ley, hay gente, les explico ahorita, que lamentablemente militan en una religión, pero no en una relación personal con Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos de militar, debemos de caminar, debemos de encauzarnos en una relación personal con Dios, no una religión. Les tengo una mala noticia. No todos los que asisten a la iglesia tienen una relación con Dios. Hay gente que va como militante, como oyente, algunos como creyentes, pero no están caminando en esa comunión con Él. Y lo que Él quiere es que tengamos ese encuentro y esa comunión y esa relación con Él. Esa relación con Él como nuestro Padre. Entonces aquí vamos a seguir, vamos a leer hasta el verso 18, nos vamos a ir un poquito rápido. Entonces este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le digo que Nicodemo veía algo especial en Jesús. Pues no veía ni más ni menos más que el poder del Padre ahí, ¿verdad? Manifestándose, haciendo milagros. La manera en que enseñaba, se quedaban sorprendidos, dice la palabra, atónitos, ¿verdad? Al escucharlo, la gran sabiduría y el poder que había en sus palabras cuando él se paraba en las sinagogas. Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso, para ser hijos de Dios, vimos ahí en Juan 1:12 que hay que creer, hay que recibirle en nuestro corazón. Y aquí Nicodemo estaba con esa duda, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo no entendía el mundo espiritual. Entendía lo religioso, pero no lo espiritual. Hay gente que vive en lo religioso, pero no en el espíritu. Es diferente. Amén. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacimos de agua. Porque cuando Dios nos pone en el vientre de nuestra madre, andamos ahí nadando, ¿sí o no? Somos nacidos de agua, médicamente, ¿verdad? Nacimos ahí en agua. Y Jesús le decía, vamos a regresarle ahí al 5, el que no naciere de agua, ¿y qué dice? Y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacimos de agua, pero no todos en el espíritu. Amén. Y dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros nacimos de carne,
Pero si aceptas a Cristo en tu corazón, entonces naces también en el Espíritu. Amén. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahí sí que Jesús, como decimos en México, lo torció, ¿verdad? Lo agarró y le dijo, a ver, Nicodemo, tú enseñas, eres maestro de la ley, de la palabra, ¿verdad? Eres maestro ni más ni menos que aquí en Israel. ¿Y no sabes esto? ¿Se imaginan cómo se sentía Nicodemo? Por eso lo buscó de noche, ¿verdad? Porque había cosas que Nicodemo no alcanzaba a entender. Y de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estaba hablando Jesús de él mismo, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel, otra vez, que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 16 dice, que algunos, ¿verdad?, no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros necesitamos vida eterna, porque hay vida eterna y hay muerte eterna. Aquí estamos de paso solamente. Por eso es que debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos, porque aquí estamos de paso. Lo importante es a dónde vamos a pasar la eternidad. Solo hay dos lugares, el cielo o el infierno. Esta semana estuve compartiéndole a un varón que es adorador de la muerte y le decía, tú tienes que acercarte a Dios y tienes que renunciar a eso, porque hay de dos. Y me decía, no, es que ella me cuida, pero no te salva. Cree que le cuida, ¿verdad? Pero no te salva. Y les hace favores y yo le dije, mira, he conocido muchísima gente y terminan de una forma, normalmente sus muertes son trágicas. Y yo le estuve hablando a este varón ahí fuerte. A últimas no aceptó a Cristo, ¿verdad? Pero le dije, yo te invito el día que quieras. Y después me dijo, ¿verdad? Mi madre fue cristiana. Y dije, pues yo creo que estuvo orando mucho por este hombre. Y por eso Dios me lo puso para estarle compartiendo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que está cegada. Pero por eso nosotros no debemos de juzgarlos, sino de todo lo contrario, orar por ellos. Orar por ellos. Miren, yo estaba hablando con él y yo sentía un rechazo bien fuerte de mi espíritu para con él y también yo creo que era de allá para acá, ¿verdad? Porque hay la luz y las tinieblas. Es algo fuerte, pero Dios nos ayuda y Él es amor. Y yo le decía, ¿verdad? Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Adora a Jesús. Búscalo a Él. Así es de que el Señor nos da la bendición de poder tener la vida eterna a través del mensaje de salvación. Y vamos a leer hasta el 18. Porque no envió Dios a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, lo que les acabo de decir, ¿verdad? No los vamos a estar ahí condenando, sino ayudándolos para que reflexionen y para que tomen la decisión, sino para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo sea salvo por él. Y el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es algo que yo quería compartirles para entender bien el concepto de la paternidad y del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y cómo el Padre nos ha amado tanto que dio a su Hijo. Yo no sé cuántos de los que son papás que están aquí que te dijeran, a ver, tienes un solo hijo, porque él era el único, el unigénito significa que era el único, ¿verdad? A ver, tienes un solo hijo. ¿Tú darías la vida de tu hijo, de que sea muerto, para poder ayudar a otros, para poder ayudar a los que aún te aborrecen, que te maldicen, a los vecinos que te echan la basura? ¿Tú darías a tu hijo? Miguel, ¿darías a tu hijo? No, ¿verdad? No es fácil. Y a los demás también ya ni les pregunto, ¿verdad? Porque así como que ahí está mi hermano Hugo, ¿verdad? Y tiene dos, pero daría uno. Aunque tenga 8, ¿verdad? No voy a dar ni uno. ¿Sabes? Él dio a su único hijo por amor a nosotros. ¿Cuánto amor tiene el Padre para con nosotros? Vamos a Lucas 18. Vamos a leer del 18 al 20. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honra, ¿qué dice? A tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Ari, tienes ahí el post de los 10 mandamientos. Miren, aquí hay algo bien importante. A Jesús le dijeron maestro bueno y dijo, bueno, ¿solo quién? Solo el Padre. Él mismo, siendo libre de pecado, Jesús dijo que bueno solo el Padre. Hoy estamos celebrando aquí en México el Día del Padre. Y yo quiero decirle algo. En un principio se los comenté. No hay padres perfectos aquí terrenales. Si Jesús, siendo Jesús, él mismo dijo, bueno, solo el Padre. Hay padres que se han esforzado, pero no son buenos al 100%, porque nadie nace sabiendo ser padre. Y este es un mensaje para nosotros, sobre todo como hijos, que hay mucha gente lastimada por cómo se condujo o se conduce su padre terrenal. Yo quiero decirte que lo perdones, que lo bendigas, que lo honres, porque como hombres tienen fallas también, así como nosotras las mujeres.
Les decía, si Jesús, siendo bueno, siendo perfecto, dijo, bueno, solo el Padre. Bueno, solo el Padre. Así de que es un tiempo para sacar rencores, resentimientos, sanar heridas. Dios me ha dado la bendición de ministrar ya un buen tiempo sanidad interior. Y puedo encontrarme con muchas situaciones de gente que no ha podido vivir su vida hoy en día ya siendo adultos por heridas que recibieron desde su niñez, tanto de su padre como de su madre. Pero el Señor nos llama a perdonar. Dice que si no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Que si te abandonó, que si era borracho, que si no era proveedor, perdónalo. Ya sea que esté vivo o que ya no esté aquí, perdónalo. Por tu bien. Porque dice aquí, ¿verdad? En el verso 20, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Y como vimos cuando estábamos hablando sobre la honra a las madres también, un mandamiento no es una opción. Un mandato es una orden. Es algo imperativo, o sea, tenemos que hacerlo. No es si queremos o no queremos. Y ahí le pedí a Ari que nos pusiera los 10 mandamientos. Y ahí viene en el quinto, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Y sabes, de los 10 es el único que tiene promesa para que te vaya bien y seas de largura de años en esta tierra. ¿Todos queremos que nos vaya bien? ¿O hay alguien aquí que quiere que le vaya mal? No, ¿verdad? Todos queremos que nos vaya bien. Entonces aprendamos a perdonar a nuestro papá. Aprendamos a perdonar. Porque ellos no son perfectos. Si Jesús, siendo Jesús, ¿verdad? Que a mi parecer, ¿verdad? Fue perfecto. Él mismo no se proclamó como bueno. Dijo, bueno, solo el Padre. Así es de que aprendamos a perdonar a nuestros papás y a honrarlos, a bendecirlos. Hoy es un día de una oportunidad, ¿verdad? La honra significa respeto, estima, admiración, retribución. Démosle honra a nuestros padres. Y les decía, es un mandamiento, no es si queremos o no queremos. Un mandamiento es una orden. Pero Dios también nos dio libertad de decidir. Tú decides si le obedeces o no le obedeces. Gracias, Ari. Y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 15. Mateo 15. El verso 1 al 4. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Otra vez andaban ahí los fariseos. ¿Quiénes dijimos que eran los fariseos? Religiosos, ¿verdad? De hecho, fueron los que crucificaron a Jesús, los religiosos, porque no aceptaban que Él se proclamara como hijo de Dios, como el rey de los judíos. Diciendo, vamos al verso 2, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, le preguntaban, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, o sea, se dan cuenta que dice mandó, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera, ¿qué dice? Irremisiblemente. Si no has escuchado el mensaje de honra, de la honra a la madre, escúchalo. Ahí profundizamos un poquito más en esto. Y nos está diciendo, ¿verdad? Que muera
irremisiblemente. ¿Por qué? Porque sus días serán acortados. Contrario a lo que dice el mandamiento, que si los honramos, nos va a ir bien. Pero si no, dice que el que maldice al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Y la palabra irremisiblemente significa sin perdón, sin remisión. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio 5:16. Está en el Antiguo Testamento. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios, que dice, te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Aquí una vez más acentuando, ¿verdad? Para que nos vaya bien. Para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. ¿A dónde vives? Los que nos están viendo en transmisión, ¿verdad? Aún de otros países. Ahí donde Dios te ha plantado, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que te vaya bien. Pero quiere que nosotros seamos obedientes a ese mandamiento con promesa. Es el quinto mandamiento, de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Hónralos, hay muchas maneras. En el respeto, dijimos, en la estima, en la retribución. Dale un detallito hoy, ¿verdad? A lo mejor no se lo das siempre. O dale un abrazo, dile cuánto le amas. Yo doy gracias a Dios porque aún tengo a mi papá terrenal, ya con 83 años, 82, va para 83. Y en la mañana lo estuve esperando porque había salido por el almuerzo, ¿verdad? Y a darle su abrazo y a bendecirlo. Y en la semana hice algo para honrarlo, para bendecirlo y lo sorprendió. Y vi cómo le dio gusto, ¿verdad? Fuimos a hacer un trámite, algo, y le dije, yo lo pago. Es un adelanto del regalo del Día del Padre. Y se quedó bien sorprendido, contento. El poder ver que un hijo honra a sus padres es una bendición. Hazlo, hazlo, dice ahí, para que te vaya bien. Y si te cuesta trabajo perdonar cosas que te hizo tu papá, cosas que has vivido o tu mamá, dile al Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a sacar este resentimiento, este rencor y sana mis heridas. Yo quiero perdonarlo, porque nos conviene, ¿sabes? Nos conviene perdonarlos y nos conviene amarlos. Yo de mi papá no tengo quejas, ¿verdad? De niña nada más recuerdo un solo regaño. Eso porque no lo dejaba dormir. Pero de ahí en fuera, ¿verdad? Gracias a Dios, me tocó un buen papá. Ha sido un buen proveedor. Fue un buen proveedor siempre. Trabajó mucho por sacarnos adelante. Hoy ya con los años que tiene, qué mayor bendición de nosotros decirle como hijos, yo te ayudo. Porque ya están cansados, porque la edad ya les avanzó. Poder ayudarlos, poder bendecirlos. Por eso dice ahí que para que nos vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Necesitamos bendecir a nuestros padres, a nuestra mamá, que es que mi mamá, mira cómo piensa, mira cómo actúa, pero es tu mamá, pero es tu papá, ¿verdad? Aprendamos a perdonarlos, a amarlos, a respetarlos. Quizás no estemos de acuerdo, pero hónralo, bendícelo, pídele a Dios por su salvación. Si no conoce a Cristo, pide para que sea salvo. Sabes, muchas veces vamos a ser disciplinados. Yo les digo, yo nada más recuerdo un regaño que fue amenaza de
pero no llegó, gracias a Dios, a culminarse, ¿verdad? Y sabes, todavía al siguiente día me abrazó y me dio dinero para que me fuera a comprar unas lunetas de chocolate, todavía recuerdo, ¿verdad? Porque me había regañado, como que no sabía cómo compensar que me había regañado. Pero sabes, hay muchos que les ha tocado vivir diferente, que les tocaron padres que en lugar de amor les dieron palizas, que los pusieron a trabajar desde muy pequeños, algunos que los regañaron, los disciplinaban. Quizás ellos no entendían la manera de educar, quizás fue la manera en que ellos fueron criados y es lo que aprendieron. Quizás eso los hizo duros. No, eso no es justificación. Mi papá llevó una vida muy difícil, quedó huérfano desde los 4 años. Llevó una niñez con golpes, con violencia. Pero sabes, un día platicando con él me dijo, yo cuando crecí, yo tomé la decisión de que mis hijos no iban a sufrir lo que yo sufrí. Pero a veces sí hace falta la disciplina. Porque a veces ves que algunos abusan del apapacho y se van por otro lado. Si el Padre, el Todopoderoso, dice que a veces nos tiene que disciplinar por amor, para corregirnos. Así de que si tu papá te corrigió o te ha corregido, no te enojes. Trata de entenderlo. Porque el Padre al que ama, lo corrige. Vamos ahí a Hebreos 12:6. Ya casi terminamos. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, aquí está, ¿verdad? Sustentado con la palabra, no porque la pastora lo está diciendo nada más. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. ¿A cuánto les gustan los azotes? A nadie, ¿verdad? Papá Dios tiene muchas maneras de trabajar con nosotros. A veces va a forjar nuestro carácter ministerial y nos va a meter en disciplinas. A veces nos va a formar mediante pruebas para que podamos ser mejores. Saben, yo cuando llegué de España, yo ya tenía tiempo sirviendo a Dios en algunas naciones. Y estando en España me habla de venir a México, de regresar otra vez, y yo no entendía y así como refunfuñando dije, bueno, primero me llevas por allá y ahora yo no quiero regresar. De plano así yo le decía. Y a regañadientes y lo que quieran, pero he aprendido a obedecer. Y me vine y obedecí, le pedí señales. Pero al poco tiempo de que llegué, empecé un proceso bien fuerte de tribulación en todas las áreas de mi vida, en todo. Yo me sentía como Job, ¿verdad? Y le decía y le preguntaba, ¿en qué estoy mal? ¿En qué he fallado? Dime, ¿por qué me está pasando todo esto? Lo peor es que yo no oía su voz. Acostumbrada a oír su voz durante mucho tiempo como profeta, como su hija, mi encuentro con él fue muy personal. Y de repente eran meses de silencio. Y un día llorando yo empecé a reprocharle y le dije, mira, yo todo lo que he hecho por servirte, por amarte, y mira cómo me estás pagando. Le empecé a reclamar lo que nunca había hecho en mi vida. Me estaba azotando y me estaba trabajando muy fuerte en disciplina.
y me dijo, estoy trabajando contigo. La primera vez que me habló después de ese proceso, cuando yo ya quería botar la toalla, como decimos aquí en México, ¿verdad? Ya quería renunciar. Es la primera vez, espero que haya sido la última, ¿verdad? La primera y la última, que yo quise dejar de servirle ya, porque yo ya no aguantaba. Y me dijo, estoy trabajando contigo. Solo quería que vieras lo que hay en tu corazón. Un día me dijiste, pase lo que pase, siempre te voy a servir. Y mira, ahora te estoy probando. Te quité a tu hermano, tus negocios no funcionan, tu iglesia te ha cerrado las puertas. Estaba yo hasta acá, sin nada, sin ministerio, sin quien me respaldara. No estaba sin economía porque tenía todavía fondos de ahorro, pero, sabes, era un tiempo bien difícil. Acostumbrada a producir y de repente no ver nada. Y me dijo, estoy trabajando contigo. Estaba disciplinándome. Y me sorprendió cuando me dijo, tú eres profeta a las naciones. Y eres líder de líderes a las naciones y vas a ir a las naciones. Pero estoy trabajando contigo. Llegó un punto ministerial, personal, donde yo sentí que me estaba exprimiendo en todo. Y a lo que voy es esto que le dije, ¿por qué me castigas de esta forma? Si ni siquiera mi papá biológico nunca me hizo sufrir como tú me estás haciendo sufrir. Porque para mí era que él me estaba haciendo sufrir y que no era justo. Y lo comparé con mi papá terrenal. Le dije, si mi papá nunca me azotó, si mi papá nunca me lastimó, ¿por qué tú lo estás haciendo? Y sabes, yo entiendo perfectamente este versículo. Y sabía que me estaba forjando para un ministerio, para una nueva etapa de mi vida. Y que todo lo que estaba sufriendo y llorando me estaba haciendo más fuerte. Me estaba haciendo una mujer más determinada para servirle. Porque tuve dos opciones. O dejar de servirle o seguir adelante. Y opté por seguir adelante. Y sabes, me dijo, y todavía no termino, todavía falta. Ay, yo pensaba que ya me iba a decir, ya mañana amanece todo diferente. Y me dijo, te van a difamar. Pero después de eso, yo empecé a resurgir de una forma diferente. Y entiendo mi llamado, pero entiendo los procesos que he pasado. Y si estás pasando procesos, o los has pasado y sientes que papá Dios ha sido cruel contigo, déjame decirte que no, porque Él nos va a forjar, nos va a disciplinar y aún a veces nos va a azotar por amor, para hacernos mejores. Sé que esta es una palabra fuerte, que a muchos no les está gustando, pero es la realidad, lo dice su palabra y yo lo he vivido. Porque el Padre, ¿verdad? Al que ama, disciplina y azota al que recibe como hijo. Para mí fue duro entenderlo, pero es una realidad. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece. ¿Sabes? Si él me hubiese detenido todo ese proceso que estaba pasando, era como decir, no te amo, porque Socorro no hubiese cambiado. Yo llegué a un punto de un quebrantamiento tal, cuando Él me dio la palabra que yo iba a ser líder de líderes a las naciones y profeta a las naciones. A mí no me dio ni gusto escuchar todo eso. Solamente le dije, si vas a hacer algo de Socorro, hazlo tú, porque de Socorro ya no queda nada.
Y a veces Dios nos va a llevar a momentos de quebrantamiento tal para volver a hacernos como el gran alfarero moldeando la vasija. Y dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Papá biológico, papá terrenal, cuando tu hijo requiera disciplina, hazlo. Corrígelo a tiempo. Corrígelo. Porque dice que el que detiene el castigo es como si estuviese aborreciéndolo. Porque le estás haciendo daño, porque no lo estás enderezando. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Sé que no da gusto disciplinar a un hijo, pero es necesario. Amén. Vamos a Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Una vez a un varón yo le dije, porque veía que no corregía a sus hijas y hacían lo que querían, y le dije, corrígelas, porque si no, cuando sean grandes te van a hacer llorar. Te van a hacer llorar. Porque lo hacían como querían, ¿verdad? Corrige a tu hijo y te va a dar descanso. Es un buen consejo. Y te va a dar alegría a tu alma. El alma son las emociones. Así es de que es un buen consejo para todos. Pero es que ya está grande, pero es que está bien barbón, bigotón. No importa, mientras esté en tu casa, corrígelo. Y aunque no esté en tu casa, aconséjalo. Y ora por él. Amén. Sé que no es fácil a veces. Pero si realmente amas a tus hijos, corrígelos. Corrígelos a tiempo. Va a ser bueno. Hoy en día me da risa cuando a veces veo muchos memes, incluso de gente de otros países, de cómo acá las latinas educan a los hijos con la chancla, ¿verdad? La chancla voladora. Porque hay países que incluso hasta los gobiernos prohíben que se les corrija a los hijos. Una vez un amigo me dijo, no me gusta vivir en este país porque ni siquiera puedo corregir a mis hijos. ¿Por qué? Porque si no al rato llega la policía y con la amenaza de que te los quito. Qué tremendo, ¿verdad? Pero corrige a tus hijos. Hijos, amemos a nuestros padres. Perdonemos. Aguantemos vara cuando a veces nos toque la disciplina. Porque el padre al que ama, lo corrige. Y por último, tratemos de mantenernos en unidad con nuestros padres. Juan 10:30. Juan 10:30. Póngase de pie. Dice, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Un gran testimonio de que tenemos que estar unidos. Que el Señor es su deseo, su anhelo, que estemos unidos. Primeramente, que estemos unidos con Él, con el Padre, con Jesús. Y ellos son un testimonio, son un ejemplo de unidad. Si hoy en día tienes alguna dificultad, a veces hay hijos que no le hablan a sus papás o papás que no les hablan a los hijos.
Pide perdón. Yo conozco papás que a veces dicen, no, es que no le quiero corregir porque si le digo algo se enoja conmigo. Pues aunque se enoje, si lo amas, corrígelo. Es que ya está grande y se va a enojar conmigo. Tratemos de mantener la unidad. Oremos para que haya unidad con nuestros padres, de los hijos para con los padres, de los padres para con los hijos. Porque es una promesa de bendición. Donde hay unidad y armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle perdón a Papá Dios primeramente, porque a veces no hemos entendido las correcciones. El Señor me muestra que algunos de los que están viendo la transmisión han estado padeciendo procesos y no los estás entendiendo. El Señor te ama. Y hay áreas de tu vida que por amor las está corrigiendo. Por amor las está corrigiendo. Padre, te damos gracias esta tarde. Pedimos que nos perdones, porque a veces no hemos entendido la forma en que tú corriges, la forma en que tú nos amas. Quiero pedirte que nos ayudes. Y si has deshonrado a tus hijos, a tus padres, pídele perdón a Dios. Y si tienes oportunidad de hacerlo, si están con vida, ponte a cuentas con ellos también. Señor, hoy decidimos perdonar, Señor, a nuestro Padre terrenal por las veces que nos ha fallado. Es una declaratoria, ahí donde estás, una declaratoria que va a traer libertad a tu vida. Dile, papá, donde quiera que estés, yo te perdono. Y si quieres, menciónalo ahí en voz baja. Algunos fueron muy lastimados y su papá ya ni siquiera vive. Dile, papá, donde quiera que estés, yo te perdono y te bendigo. Perdono el daño que me hiciste. Y si alguna vez fuiste corregido, si no lo entendiste, dile, perdóname, porque muchas veces no entendí tu corrección. Perdóname y yo te bendigo. Y si tienes oportunidad hoy de decirle a tu papá que te perdone, hazlo. Porque ellos no nacieron sabiendo ser padres. Y si eres un papá, hoy dile a papá Dios, Padre, perdóname si no he sabido ser un buen padre. Perdóname si he lastimado el corazón de mis hijos. Díselo, papá. Dile al papá todopoderoso, Él puede sanar y restaurar. Y necesitas ser perdonado tú por tus errores. Quizás hay varones que engendraron hijos y no los reconocieron. Di, Padre, perdóname por haber sido un padre irresponsable aquí. El Señor me muestra que algunos engendraron hijos y hay algo que ha pesado en su corazón porque los años pasaron y ya ni siquiera los conocen. Pídele a Dios la oportunidad de conocer a tu hijo y de reconciliarte con él. Señor, gracias, porque yo sé que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos.
Ayúdanos como hijos a honrarlos, pero también ayuda a los padres a poder hacer lo correcto, a disciplinar con amor. Te lo pedimos, Señor. Dale sabiduría a cada varón, Señor. Te pido por los que están en este auditorio, que los hagas sabios, entendidos, que sepan cuándo corregir y que lo hagan con amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy les bendecimos a todos los que se conectaron en la transmisión, a los que están aquí presentes, los bendecimos, les amamos. Y que Dios te ayude a ser un buen padre donde quiera que estés. Que te ayude a reconciliarte con tus hijos si no hay esa unidad. Y que también como hijos podamos amar, honrar a nuestros padres, ayudarlos aún en su vejez. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a... Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey.